Buenas tardes y bienvenidos al segundo día del taller Incidencias Políticas, de la teoría a la práctica, casos de éxito. En breve estaremos con la licenciada Mendiola, quien nos brindará este taller junto a sus dos invitados. Por favor, atentos con sus micrófonos apagados o encendidos según sea necesario, al igual que sus cámaras. Bienvenidos. Voy a dejar de compartir. Eh, sí, Sí, Ceci, buenas tardes. Eh, buenas tardes, sí, buenas tardes. Acá estamos ya. Cecilia Mendiola es socióloga, comunicadora social con estudios de posgrado en auditoría ambiental y educación ambiental, con 30 años de experiencia en comunicación social para el desarrollo. Su cargo actual es coordinadora de M&E de proyectos del CAP, Consorcio Agroecológico Peruano. Bienvenida, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este segundo día de taller. Voy a compartir mi presentación para este segundo día. Y hoy día vamos a tratar los temas prácticos, ¿no? O sea, ayer hemos visto los temas teóricos, cómo se planifica una incidencia política, los puntos claves, etcétera. Y hoy día estamos en eso, en ver eh, cómo se aplica ya la cosa en la realidad. Y para eso hemos invitado a dos personas muy especiales. Primero a Silvana, Silvana de los Heros. Ella nos ha acompañado en varias campañas. Silvana es comunicadora social, licenciada en comunicación por la Universidad San Martín de Porres, con especialización en políticas públicas en la Universidad del Pacífico. Y hace parte del programa de educación ejecutiva de la Universidad de Harvard, consultora independiente en comunicación social y gerente de comunicaciones y sostenibilidad en el sector educativo. Silvana nos va a hablar desde su propia experiencia y del trabajo que ha tenido con nosotros. Y también vamos a tener a David García, un joven que ha trabajado también en temas de incidencia política desde una perspectiva joven, diría yo, muy interesante. Es director de una organización que se llama Hakuna Matata, miembro de la plataforma multiactor de sistemas alimentarios sostenibles de la cuenca del Lurín. Y también nos van a narrar y nos va a hablar desde la experiencia de lo que pasa, de lo que ha vivido en los temas de incidencia social. Y por mi parte, yo quiero pedirle a Patricia que nos comparta un video que nos va a permitir recordar un poco, ¿no? Lo que hablamos el día de ayer. Entonces, podemos ya entrar con el video, Patricia. Un video corto que nos va a permitir darle una miradita ligera desde otras perspectivas a lo que es incidencia política. Adelante, Patti, con el video. Sí, en breve. Perfecto. Entonces, mientras esperamos, este, acuérdense que tenemos que hacer muchas preguntas hoy día, tenemos que aprovechar a nuestros valiosos invitados para poder aprender de las experiencias. ¿No se escucha?
No se escucha nada, nada, nada. Es Pati. importante conocer el mapa de poder. Después Toca debemos empezarlo de realizar. inicio porque no Sí, se mejor lo escucha empezamos nada. desde el inicio, Pati, porque no se escuchaba nada. Esto que ves aquí es lo que gana un trabajador promedio en los Estados Unidos, dedicándole 8 horas al. No, esa no es. Hola, hola. Perdón. Era la publicidad. Sí, sí, sí. Un momento, por favor. Este video nos cuenta en forma simple cómo se usa la incidencia política para abordar los temas de preocupación de la población, ¿no? Y está hecho por amigos colombianos que nos facilita el entender cuál es el proceso frente a un problema determinado, ¿no? Creo que lo cierras y volvemos a empezar todo. Ahí está, ahora sí. Mm. Lo que pasa es que estás poniendo, creo, siguiente. Ajá, Ahora sí, sí. ya. Dale al sonido. No, no tiene sonido. Hace un ratito lo lograste. Y qué raro que no suena. Qué raro, ¿no? Porque hace un rato sonó, tenía todo Sí. el sonido. De repente lo abres. En y- tu configuración de configuración general de Zoom, te debe salir el tipo de salida para video. Ahí me imagino que quizás falta un clic. Nuestra comunidad necesita un puente para llevar nuestra cosecha a la ciudad. ¿No es cierto, Perfecto. Julián? Ven, acércate. Quisiera ser escuchado por políticos para que se construya un puente en nuestra región. Claro que sí. Lo necesitamos con urgencia. Mi fruta se va a podrir. ¿Sabes lo que es la incidencia política? Es la capacidad de persuadir en los que toman decisiones para que lo hagan en favor de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos lograrlo? Primero tenemos que analizar las políticas, ¿A qué te refieres con política? al plan diseñado por un gobierno o empresa para tomar decisiones y acciones. Para eso, debemos identificar a las personas que toman las decisiones acerca de una política. En nuestro caso, debemos averiguar de qué autoridad depende la construcción del puente. Después, debemos analizar el entorno político. ¿Quiénes participan en esas decisiones? ¿Construir un puente es de interés público? ¿Le interesa al ministro y a la alcaldesa? Para la incidencia política es importante conocer el mapa de poder. Después debemos realizar un análisis FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Unir nuestra región con el resto del país. ¿Nuestras oportunidades? Mayores beneficios para nuestra economía comunitaria. ¿Nuestras debilidades? No tenemos presupuesto. ¿Y nuestras amenazas? Llueve mucho en esta región. El segundo paso es desarrollar una estrategia de incidencia, es decir, seleccionar audiencias primarias, que son personas que toman decisiones directamente, y las secundarias, que son sujetos que pueden influir en las primarias. Las primarias serían el Ministerio de Transporte y las secundarias la alcaldía y el sindicato de transportes de la zona. Esto se logra mediante mensajes. Pueden ser reuniones, conversaciones, cartas, visitas, presentaciones, prensa, radio y televisión. Es necesario convencer a las audiencias para lograr un cambio. El tercer paso es finalizar la estrategia. Debemos asignarnos roles. Necesitamos un informante. Don Pedro es ingeniero.
experto en el tema. Una mediadora de intereses. Doña Emilia es buena para lograr acuerdos entre partes opuestas. Y una capacitadora que nos prepare. Mi comadre Milagros es profesora. Nos dará una mano. Finalmente, un cabildero. Yo me ofrezco a reunirme con las autoridades. Ahora estamos listos para el paso final. Establecer un plan. Primero necesitamos un cronograma flexible que incluya tiempo extra para anticipar cambios en el entorno político. También debemos armar un presupuesto y planificar monitoreo y evaluación. Listo. Con esto lograremos nuestros objetivos porque el cambio empieza con nuestras acciones. ¡Anímate! Ahora te toca a ti. Recuerda que los pasos para lograr incidencia política son 4. Analizar políticas, desarrollar una estrategia, finalizar la estrategia y por último, establecer un plan. Les deseamos éxitos. Gracias, Patricia. Es de forma resumida lo que hablamos ayer, ¿no? Todos los diversos aspectos que nos permiten hacer incidencia política y que son pasos que tenemos que cuidar mucho porque si fallamos en un paso podemos tener problemas. Y miren, quería indicarles también que es tan importante conocer y alfabetizarnos en los temas de redes sociales, porque muchas veces podemos tener una estrategia muy buena, podemos tener un plan muy bueno y a la hora de las redes sociales nos fallan. Entonces también eso vamos a pedir a los expertos que tenemos acá que nos hablen sobre ese tema a partir de las experiencias que han tenido. Hoy día yo les quiero hablar del caso del monitoreo ciudadano de plaguicidas, que ustedes seguramente lo han escuchado, lo conocen ya desde el año 2022, estamos haciendo monitoreos a los alimentos que se venden en los mercados. Y esto nos ha permitido desarrollar un plan de incidencia, pero con una variante. Esta variante tiene que ver con el tema de utilizar la investigación científica, ¿no? Utilizar laboratorios de investigación, de análisis de plaguicidas que nos permitan demostrar y tener evidencia concreta sobre estos temas y poderlo presentar al público justamente para hacer incidencia política. Entonces, el plan, les quiero contar en forma rápida, el plan que nosotros desarrollamos tenía una justificación, es decir, un análisis completo de cuál era qué informaba SENASA sobre el tema de los plaguicidas, qué estudios habían sobre el tema en el Perú, se reunió toda esa información, se conocieron cuáles son los límites permisibles de residuos en los alimentos, y toda esa información se tuvo que reunir y formó parte del acervo que iba a apoyarnos para nuestra campaña de incidencia. Luego identificamos a los actores, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades competentes que tienen que ver con el tema plaguicidas? SENASA, Ministerio de Agricultura, pero también Ministerio de Salud, porque es un tema de salud pública. Tiene que ver también con las fiscalías ambientales, porque los plaguicidas también envenenan los suelos, los ríos, etcétera. Entonces tuvimos que hacer ese análisis tal como lo hemos visto, hemos seguido los pasos, ¿no? Y luego analizar las políticas para cambiar, ¿no? Sabemos que el tema de los plaguicidas es una competencia en SENASA y de los municipios, pero los municipios no tienen recursos para eso, no tienen las facilidades para lograrlo, ni la experticia para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar eso? Pero también incumbe a las autoridades de salud, como les decía, fiscalización, derechos. La política pública está vinculada a las atribuciones de SENASA, pero esto estará bien, está mal, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de SENASA? Hemos tenido que analizar todo eso, ¿no? Para lograr enfocar directamente el tema de la incidencia. Luego hemos reunido evidencia. Esta evidencia la hemos hecho por un proceso bien interesante, muy protocolado, es decir, con pasos muy cuidadosos, porque es un tema que puede en algún caso traernos algunos problemas de tipo legal, ¿no? Porque nos podían acusar de hacer aseveraciones que no son verdaderas. Por eso cuidamos mucho el protocolo para reunir la evidencia y sobre todo revisar los datos de SENASA que confirman
todos los años han confirmado los datos que nosotros tenemos. Bueno, cuando se elaboró la propuesta se consideró quiénes podían ser nuestros aliados claves porque el presupuesto era alto, ¿no? Como les contaba ayer, hacer análisis de 800 sustancias presentes en el mercado, ¿no? Es caro, pero logramos, ¿no? El apoyo de los laboratorios por un tema de responsabilidad social. Entonces, eso también implicó hacer un trabajo de incidencia con los laboratorios, ¿no? Se logró reunir también a un número de organizaciones, 69, que estuvieron comprometidas con este monitoreo y que quisieron participar y también dieron aportes para poder apoyar este monitoreo. También algunas agencias de cooperación adicionales a las que ya tenemos, ¿no? Y por eso el ámbito de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo se distribuyó a nuevos espacios, logrando el interés de gente que antes no había participado con nosotros en ninguna campaña, pero esta vez sí se interesaron y lograron participar con nosotros. Y entonces ganamos espacio, logramos ese reconocimiento social del que hablábamos ayer, ¿no? Y también desarrollamos una metodología de acción muy cuidadosa para levantar las muestras de una manera idónea, además protocolada por el laboratorio, con bolsas entregadas por el propio laboratorio para poner los vegetales, etcétera. Entonces, en este caso de incidencia, que es un caso sui generis, diría yo, porque implica una investigación, hubo una estrategia de comunicación, ¿no? En radios, en la televisión, conferencias de prensa, en diversos, en todas las regiones donde hicimos el levantamiento, una estrategia de investigación, ¿no? Que incluyó protocolos diseñados con apoyo del laboratorio y bajo el cuidado de un notario, así de cuidadosos fuimos, una estrategia política que incluyó cabildeo frente a autoridades y otro tipo de trabajo en el tema de la estrategia, estrategias de alianzas con un número de organizaciones que con el primero, segundo y tercer monitoreo creció bastante, ¿no? Y esto nos permitió afrontar el tema de las capacidades, digamos, de expertos que pudieran apoyarnos, pero también en el tema financiero, que es uno de los temas más difíciles a resolver, y en el tema también de la comunicación. Hicimos alianza desde el primer monitoreo prácticamente con Salud con Lupa, que es un grupo de periodistas de investigación muy reputado y que tienen una página web muy interesante, que hacen unas presentaciones muy buenas, muy sustentadas y validadas con información. Y eso también da un respaldo a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esa fue en corto cómo se elaboró el monitoreo, ¿no? Y también logramos en el tercer monitoreo, no así en los dos primeros, la participación de autoridades competentes. Acá les pongo como ejemplo la carta que nos mandó Indecopi, donde nos indicaba que estaban dispuestos a participar con nosotros en el levantamiento de muestras como una asunción de su compromiso ante la sociedad de cuidar nuestra salud, porque ellos se supone que defienden los derechos de los consumidores y contaron de que estaban asignando funcionarios para cada uno de los lugares donde se iban a levantar las muestras para que nos acompañen junto con el notario a esta actividad. Y así también fue en la Defensoría del Pueblo, en algunos casos funcionarios municipales, y en otros casos tuvimos digamos, no tuvimos el acompañamiento, ¿no? de algunas autoridades. Bueno, y acá para contarles gráficamente cómo fue, ¿no? Se fueron a los mercados, se compraron las verduras que habían sido designadas para y seleccionadas previamente para este monitoreo, se embolsaron en las bolsas proporcionadas por el laboratorio, unas bolsas con características especiales, ¿no? Acá las pueden ver, donde se anotan todos los datos y se anota un código por el notario, un código que el notario designa para que el laboratorio no sepa de dónde procede la muestra, para evitar conflictos de intereses. Esos son los cuidados que se deben tomar.
Luego, estas bolsas son colocadas en recipientes especiales para enviarlos al laboratorio. Y ahí, en presencia de los notarios, de las diversas autoridades, de los veedores que estuvieron presentes, la sociedad civil, se firmaron, ¿no? Y estas muestras fueron enviadas. El tercer monitoreo, como les contaba, tuvo mucha repercusión. Se hizo en Arequipa, donde fue obtuvo mucha aceptación de la prensa. Hubieron artículos, primeras planas en los diarios, entrevistas en radios, entrevistas en otros medios. Lo mismo que en Huánuco, ¿no? Esta fue un poco la visión de lo que pasó en Huánuco. Y esto en Huaraz también se hizo, cuando se hizo, y en todos los lugares se hizo conferencia de prensa para presentar ya los resultados. Una vez que las muestras llegaron a Lima, al laboratorio, y salieron los resultados, inmediatamente en cada uno de los lugares, en forma sucesiva, hicimos las conferencias de prensa exponiendo los datos y respondiendo las preguntas de la población y también en presencia de las autoridades, ¿no? Digamos, participaron apoyando esto y buscando una solución para este problema, ¿no? Acá está el monitoreo en Cusco, que también fue muy nutrida la conferencia de prensa con la participación de las señoras que vendían en el mercado, las personas que vendían en el mercado escuchando los resultados de esto. Y tuvo mucho apoyo por ejemplo, en el municipio de Huancha que se realizó el monitoreo, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos ahí. Este monitoreo ya tiene varias propuestas. Tiene una propuesta de ordenanza para que sea adoptada por los municipios locales. Esta propuesta, justamente el 31 de este mes, vamos a hacer un taller donde vamos a presentar la propuesta de ordenanza para discutirla con las autoridades locales y para que den su opinión sobre esta propuesta de ordenanza que nosotros hemos elaborado, ¿no? Pero también hay una propuesta de ley para el tema de un sistema de control y vigilancia de la inocuidad de alimentos que ya ha sido presentada al Congreso. Es una propuesta de ley hecha por nosotros, por nuestros especialistas, y ya ingresó al Progreso, y ahora entonces nuestra siguiente incidencia política tendrá que ser para que se apruebe esa propuesta de ley. Eso ha sido más o menos el proceso que nosotros hemos seguido. Y acá acabo yo, y entonces vamos a permitir ahora el ingreso de Silvana. No sé si tienes una presentación, Silvana. Ya tienes una presentación, pero no sé si nos permites antes mostrar un video de la campaña de transgénicos, ya el video de la semilla Patty, que creo que es una mirada muy bonita de cómo en esa época que Silvana nos apoyó se abordó el tema de cómo tratar el mensaje clave que ayudó a que la campaña de transgénicos tuviera mucho éxito. Entonces vamos a ver el video de la semilla. Adelante. ¿Sabes por qué nos encanta nuestra comida? Soy una semilla del Perú y como tú, me siento orgullosa de nuestra cocina. Pero ¿sabías que soy, en gran parte, una de las protagonistas? Mis orígenes se remontan a los inicios de esta tierra fértil, rica y agrodiversa. Gracias a los agricultores, legendarios guardianes que nos protegen, nos transformamos en alimentos diversos y saludables, y con nuestras recetas aparecen esos aromas y sabores inconfundibles, propios de la cocina que nos junta en la mesa. Pero todo esto puede cambiar. La ley que nos protege está a punto de expirar y las semillas libres corremos el riesgo de ser abandonadas y reemplazadas por transgénicos que afectan el patrimonio natural de todos los peruanos. Nos arriesgamos a perder nuestra biodiversidad, fortaleza e identidad. Es momento de proteger nuestras semillas en la chacra y en la mesa. Unidos por un Perú libre de transgénicos. Bueno, esa es uno de los materiales que utilizamos para la campaña, con un mensaje muy potente que Silvana nos va a explicar. Adelante, Silvana, y bienvenida a este taller. Muchas gracias, Cecilia, por pasar ese video, además que es muy bonito, me trae recuerdos. Me gustaría, ya, sí puedo compartir, ahora sí. Quería saber si tenía el permiso. Entonces, acá está, ya. Me dicen si lo pueden visualizar, Sí, está ¿sí? perfecto.
Ya, Sí, bacán. claro. Entonces, yo prefiero que esto sea más una conversación. Veo, me imagino, a veces estamos también haciendo otras cosas mientras escuchamos estas plataformas, estos espacios de conversación tan interesantes, pero sí me parece mucho más valioso todavía si podemos conversar un poquito más, ¿no? Entonces, en ese marco, yo más bien me he quedado sorprendida con toda la campaña de incidencia que han estado realizando con los monitoreos. Me parece alucinante porque va bastante más allá todavía de lo que realizamos con el tema de los transgénicos y la participación ciudadana. Y además porque voy a contar un poquito cuál fue el contexto en el que se desarrolló esta campaña. En la campaña de transgénicos, que su nombre formal fue la campaña de la biodiversidad es nuestra identidad, se desarrolló en un contexto de pandemia. Este contexto fue complicado porque, a diferencia de ahora que ya tenemos la participación ciudadana en espacios físicos, donde podemos hacer además marchas, donde podemos hacer conversatorios y tal, era un momento en el que todo el mundo que finalmente podía tener acceso a Internet estaba en Internet y que no había posibilidad trasladarse mucho, ¿no? Fuera de nuestras casas. Entonces, ¿cómo podíamos hacer justamente un trabajo de sensibilización de cara a que se promulgue una ley que nosotros necesitábamos de ampliar la moratoria de producción e ingresos de organismos vivos modificados? Durante unos meses, no solamente teníamos unos meses, si no teníamos ni siquiera la posibilidad de armar reuniones en espacios físicos, que era lo que uno estaba acostumbrado. Entonces, ese fue el reto, ahí empezamos, ese era el objetivo. Uno era sensibilización y el otro objetivo estaba finalmente en la parte de la ley, que es lo que suele pasar en las campañas de incidencia política. Entonces, acá hice algunas ideas, pero igual me gustaría que por favor me interrumpan y me digan, oye, a mí me parece que también hay otras cosas más que se pueden realizar y esto me gustaría que sea así más como una conversación como mencionaba, ¿no? En nuestro caso, en la campaña de transgénicos, uno de los puntos principales, y yo acá lo resalto súper así, es más, le pongo otro color, ¿no? Es que eh, lo más importante era que muchos de los que empezamos a participar en la plataforma Perú Libre Transgénicos, que era una plataforma en WhatsApp creada hace muchos años por el equipo, por Cecilia, por todas las personas que participaron 10 años atrás, y que la habían creado justamente con la finalidad de promulgar la ley inicial, este, tenían que volver a reactivarse. Y estas personas, además, tenían que sumar a otras personas para empujar esta ley. Y lo más interesante acá era que todos tenían un propósito, que era empujar el tema de la moratoria, pero todos tenían sus matices, ¿no? Y eso lo vamos a ver en muchas de las campañas. Algunos decían que era por una base científica, otros decían que era una base más institucional, otros no creían no sé, en el tema de la ciencia, ¿no? Y la tecnología y no querían saber absolutamente nada de eso y no querían tampoco transgénicos en su comida. Y otros estaban interesados por otros temas. Entonces, había tantas opiniones alrededor, pero lo que hizo que esta ley salga fue que pese a las discrepancias, nos enfocamos en el propósito. Y eso creo que es una recomendación que les doy súper importante. Van a haber matices, volvamos al propósito cada vez que se encuentren con discusiones y debates dentro de la plataforma. Si no se pierde la gente, se pierde el foco y termina deshaciéndose muchas de las alianzas que han costado generar. Ese es como mi primer punto, ¿no? El segundo punto de esta plataforma maravillosa fue que tuvo un liderazgo de expertos en el tema. Y como lo han visto con Cecilia, Cecilia ha mostrado ya una forma mucho más metodológica de establecer la parte de los argumentos, de tener información científica, de tener todos estos puntos mucho más pauteados, porque finalmente son expertos en el tema, ¿no? Y eso era bien importante. No podemos tener una campaña si no está respaldada por expertos que puedan argumentar, que nos puedan ayudar a generar los mensajes, ¿no? Entonces, eso es un punto bien importante. Si no los tenemos, tenemos un propósito relacionado, no sé, a la alimentación, no tenemos una base de expertos, generemos alianzas porque hay muchos que quieren dar soporte en estos temas. Luego, la comunidad en WhatsApp.
todos pensamos nuevamente, ¿no? ¿Qué hacemos en pandemia? La comunidad de WhatsApp funcionó en WhatsApp, nunca salió de WhatsApp. Tuvimos eventos en Facebook, como decía Cecilia, hay que estar en redes sociales, en Instagram y tal, lo voy a mostrar ahorita, pero siempre nos enfocamos en mantener la comunicación abierta en WhatsApp. Teníamos unos grupos más cerrados para la interacción ya del equipo, pero siempre mantenemos la transparencia de las acciones. Si ustedes están en silencio completo durante mucho tiempo en sus espacios de coordinación, sea WhatsApp o sea otros espacios, ahora han salido millones, Discord, Telegram, hay muchos otros más. Yo siempre prefiero WhatsApp, que es el más sencillo para todos. Empieza a generar ese silencio, discrepancias y finalmente que la gente no confíe en el liderazgo de los equipos que están liderando las campañas. Agrego a ello, en el grupo de WhatsApp, todos continúan con sus aportes y todo, pero tiene que haber un grupo de personas que lideren esa conversación. Si no, también se empieza a desvirtuar el propósito. Entonces ya empezamos con que tenemos un propósito, tenemos expertos que nos ayudan en el tema, tenemos una comunidad, sea en WhatsApp, sea en el grupo que ustedes prefieran, y por otro lado, tenemos la generación de aliados en todo momento, durante toda la campaña, se fueron integrando nuevos y nuevos aliados, ¿no? Pero mientras que se agregaban nuevos aliados, encontrábamos nuevos opositores, ¿no? Y esos nuevos opositores, aunque parezca contradictorio, son reflejo de que nuestra campaña está calando. Si hay más opositores, si hay más críticas, es que es una campaña que está calando. Y eso es bien importante porque va a ser el momento en el que todos tenemos que demostrar la fortaleza de las alianzas generadas. Si nos mantenemos en silencio y no aportamos entre todos, esos opositores finalmente nos ganan en los mensajes, ¿no? Y Silvana, ahí yo quería interrumpirte porque Sí, te acuerdas que uno de los temas que nos preocupaba era cuál era el enfoque, ¿no? Si lo hacemos desde el punto de la vista de la salud, hablar que produce cáncer y qué sé yo, pero no teníamos mucha base, ¿no? Para sustentar eso y además por ahí iban los ataques de los opositores. Y entonces por eso nos centramos en la biodiversidad. Esa discusión también hubo al interno. Muchos querían que se centre en la salud porque, claro, es lo más fácil decir, bueno, esto no me afecta a la salud, pero ¿cómo lo pruebas, no? Esa es la pregunta que también nos sí. hicimos. Totalmente de acuerdo, Cecilia, y ahí fue el debate, como mencionaba, en el que nos podíamos perder en esos matices, ¿no? Nos podíamos perder en el matiz de finalmente qué era lo que yo creía, tú creías y tal, y decidimos que pese a que probablemente habían muchas razones de salud en muchos aspectos, nos podíamos basar solamente en lo que teníamos una evidencia muy explícita y muy fácil de poder explicar. En ese marco, ahí, en ese punto, los científicos se desinflaron, porque los científicos nos querían en el debate querer confundir con historias, con estudios que ellos tenían y mucha palabrería técnica que finalmente parece o puede hacer entender que ellos tienen el control del debate. Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer es poder apropiarse de los mensajes que sí puede desarrollar y que además los puede asumir tu población, ¿no? Si nos centramos en el debate de lo técnico, de lo científico, la población iba a perder total interés y nosotros íbamos a perder, porque nosotros necesitamos el interés de la población para que salga la ley, ¿no? En todo ese camino no hubiera sido posible si no hubiéramos creado materiales gráficos llamativos. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tuvimos banners, tuvimos materiales como un logo de la biodiversidad, es nuestra identidad muy bonito, lleno de color, que se acompañó además de fotografías de artistas visuales bien importantes en los diversos sectores que de forma colaborativa nos donaron. ¿Y cómo tú logras eso? Tocando la puerta, ¿no? Con Cecilia tocamos la puerta de varias instituciones, hasta del propio Central, ¿no? De la unidad de investigación del restaurante Central. Eh,
Malena, creo que es Malena Martínez, es la hermana de Virgilio y quien nos ayudó también con algunas fotografías más e información y todo eso es una cadena de soporte entre varias personas que creen nuevamente en ese propósito. Luego, interactuar es el siguiente paso a publicar. ¿Y por qué menciono esto? Porque al inicio lo que nosotros hacíamos era, teníamos la base científica, teníamos la base de los mensajes, teníamos la comunidad y a la hora de publicar en redes sociales, que teníamos Facebook y lo que era Twitter, ahora es X, ¿no? E Instagram, todavía no estaba tan desarrollada esas plataformas. Habían algunas instituciones que eso nos ayudó muchísimo, que sí las tenían un poquito más desarrolladas a nivel de comunidad, pero que solamente se publicaba. Y eso no te permite generar una opinión y una idea con las personas con las que deberías interactuar. Entonces, si yo publico y no interactúo, no se genera una relación de confianza. Ese fue un punto bien importante que nos permitió además convencer a mucha gente y fue tener la plataforma X, que lo vamos a ver también más adelante, Twitter, ¿no? Lo que era Twitter, y ahí empezamos a debatir. Debatíamos con gente que de gremios, ¿no? Habían gremios súper fuertes de industria, etcétera, que nos empezaba a refutar la importancia de que sí, que entren los transgénicos, que produzcamos por el tema de que seamos más productivos, ¿no? Y todo ese debate hizo que otras personas vean las reales intenciones de muchos gremios. Entonces, si nosotros publicamos y no interactuamos, es muy difícil generar incidencia en más personas. Luego, la unión en la comunicación, diversificar plataformas. El CAP era la institución finalmente que estaba impulsando más este tema y con la que finalmente trabajé de forma más directa, pero había muchos aliados, como mencionaba, dentro de la plataforma, y con ellos fueron los que ya tenían muchas de las comunidades ya creadas en redes sociales. Entonces, mientras que el CAP iba fortaleciendo sus propias comunidades en redes, ya podíamos ayudarnos de ONAMIAP, podíamos ayudarnos de Conveagro y de varias otras instituciones y de líderes de opinión que tenían ya gente que lo seguía. Entonces, diversificamos nuestro mensaje no solamente en mi plataforma y me quedo en mi plataforma, sino en la plataforma de otros aliados. Entonces, si no participamos de esa forma, es imposible que el mensaje llegue a más personas. El otro punto es la incidencia política presencial a decisores. Sí hubo incidencia política presencial. Me acuerdo Clímaco Cárdenas, que era el presidente en ese momento de Conveagro, con Luis Gomero y estaba también Juan, estuvieron participando constantemente pese a la pandemia, yendo al Congreso de la República. Y tenían que hablar con los asesores. Entonces, no hay incidencia que se pueda hacer si no hay un trabajo directo con los asesores del Congreso, con el asesor del ministro. Eso no es posible solamente hacer o lograr un objetivo así, sino sensibilizando a la población. Necesitamos también aliados políticos, ¿no? Y hay varias otras cosas más, pero viendo el tiempo creo que me va a quedar cortito, así que voy avanzando rapidito para mostrarles un poquito más. Tienes 5 minutos más, o sea, son 15 minutos, no te Ah, ya. preocupes. Ya, entonces termino rapidito con estos puntos. Otro punto importante fue el uso de plataformas de comunicación del ciudadano, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo menciono? Ahí? Me equivoqué en una ahí. También habían plataformas que muchos de los ciudadanos a veces no sabemos que existen. Por ejemplo, las cartas. Mandamos cartas firmadas por ciudadanos, por instituciones, por organizaciones, a los ministerios, en los correos de los ministros, a los correos de los congresistas. Y hay congresistas que te responden directamente, el despacho te responde. Y otra cosa que había era la opinión en la elaboración de los dictámenes de ley. Había este debate y tú podías poner como ciudadano tus opiniones. Estoy segura que todo eso sumó muchísimo a generar mayor peso en los congresistas para que tomen finalmente su decisión, ¿no? Otra cosa importante fue que los medios de comunicación son súper importantes e incidencia, nunca los podemos dejar de lado y nos suman bastante si generamos notas de prensa constantes y posteriormente eso ya se relató en
columnas de opinión, también en informes, o sea, sí se dio todo un despliegue con medios de comunicación. Tuvimos a La República como aliado también, que eso fue súper importante. Tuvimos a Huayca, Actúa.pe, que también es una plataforma que funge finalmente como medio de comunicación más visual, que nos aportó muchísimo en la comunicación de la campaña. Y finalmente los públicos son diversos, así que hay que trabajar actividades y materiales diversificados. Y ese es un punto que siempre le menciono a muchas de las organizaciones, especialmente las ONGs que trabajan temáticas a veces un poco más complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos vamos mucho a los públicos que ya están sensibilizados. O sea, ya sabemos que nuestros públicos más cercanos a la ONG, ¿no? De repente ambientalistas y tal, pero ellos ya están sensibilizados. Cuando necesitamos hacer campañas de este tipo, necesitamos sensibilizar públicos que no han tenido tanto contacto con nosotros, pero que quizás nos pueden hacer mover otras bases. Entonces, tenemos que simplificar nuestros mensajes y ver qué matiz es el que a ellos sí les mueve en base a nuestro propósito. Entonces, nunca hay que decir, este público no, porque este no me cae, este no me gusta, este público es así. No, todos los públicos son válidos y a todos hay que tratar de convencer. Muy bien, entonces, todo empezó además con el tema de la firma de la petición. Ahí se empezó a desarrollar más la campaña, porque ¿qué funcionaba con la firma de la petición en change.org? Siempre decimos, pero ¿qué finalmente no es vinculante, no genera nada. Generó muchísimo, porque acá la estrategia que me pareció brillante fue que sumáramos más firmas, pero no para decir, oye, mira, cuánta gente y tal, sino para llevarlas mandarlas al Congreso y decirles y poner ahí la evidencia que había más de 41.000 personas que estaban a favor de la moratoria. Entonces, era una forma de llevar una prueba fiel de que había 41.000 personas respaldando esta campaña. Y eso era lo más importante, no era que si era vinculante o no era vinculante. Y de hecho, no sé si recuerdo mal, no recuerdo Cecilia, pero creo que se llevó impreso. Recuerdo que se llevó Claro, impreso. se llevaron impresas las firmas con una carta a cada congresista y se le puso en el escaño cuando estaban en la reunión agraria. ¿Te acuerdas que hubo el foro En la agrario? Comisión Agraria. Exacto. Y cuando se estaban tomando acuerdos, ahí se llegó a entregar a cada uno. Ese es el esfuerzo que hicimos, sí. Ese esfuerzo fue infinito y yo entiendo que muchas veces es un poco complicado hacer tanto trabajo, pero cuando estás en campañas de incidencia para leyes, para directivas, para los reglamentos, a veces es necesario para que finalmente se cumpla, ¿no? Entonces fue un esfuerzo infinito que me pareció súper valioso de todas las organizaciones. Por otro lado, había otro frente, como mencionaba, que era el gráfico, el manual de marca y los materiales de la campaña. Vimos ahora el video, generamos estos banners que eran de uso público. Yo no lo usaba solamente para mi web, no lo usaba solamente para el CAP, no lo usaba solamente para los aliados, lo usábamos para todos. Armamos una carpeta en Drive, en Google Drive, y que tenía todos los materiales necesarios, visuales e infografías para que tú lo puedas compartir de forma libre en tu web, en tu red social, en lo que tú necesitaras. Como mencionaba, recibimos donaciones de fotografías de esta calidad, que a veces es lo más difícil de conseguir, libres de uso para esta campaña, de artistas importantes como Gustavo Vivanco y Walter Bus, que es muy conocido a nivel internacional. Eso también nos permitió tener mayor impacto. Nunca se olviden que es súper importante tener un buen diseñador que por lo menos te arme la primera base de la campaña y después de eso tú ya puedes utilizarlo en plataformas más fáciles de usar como lo es Canvas ahora o el mismo PowerPoint. Muy bien. Después de eso, ¿qué utilizamos como red social principal? Porque hay otras más que generamos y acá vamos a ver en Facebook e Instagram, pero la de incidencia puntual en ese momento, y además porque era la más utilizada, era Twitter. Twitter, que ahora como mencionaba es X,
era la red social más importante para generar incidencia porque podías etiquetar hasta el mismo presidente de la República y hasta el mismo presidente de la República te podía responder. De hecho, Sagasti, antes de ser presidente, bueno, vamos a decir como interino en ese proceso político tan complejo, Sagasti fue uno de los principales detractores desde su punto de vista desde Congreso sobre el tema de la ley, pero para después haber tenido que aceptar finalmente que se promulgue la ley de moratoria, ¿no? Era bien interesante cómo se generó el debate político en las propias redes sociales y a ese nivel, ahí conversado. Entonces tuvimos además la participación de otras organizaciones muy preocupadas por esto, como Libélula, ONAMIAP, El Trinche, que fue uno de nuestros socios principales para estos públicos que mencionaba que no estaban tan sensibilizados con el tema. El Trinche es una página y es una plataforma de gastronomía. De hasta un poquito de entretenimiento, pero más culinario, ¿no? Entonces, ahora sí, de hecho siempre ha tenido algunos artículos relacionados a la agricultura como tal, pero nunca pensamos todo el involucramiento que pudo tener el Trinche y que fue muy importante para lo que va a venir después. Muy bien, entonces seguíamos compartiendo. Acá, como pueden ver, teníamos, Onamiap estaba compartiendo uno de los webinars que hicimos. Para esto hicimos varios webinars durante la campaña, fueron como 4 o 5, antes de que se dé el tema del debate en la Comisión Agraria, porque sabíamos que habían temas que de repente podían quedar con cabos sueltos. Hicimos un debate científico, hicimos un debate sobre que era como cómo conciliar la ciencia moderna con conocimientos ancestrales. Todo esto respondía a lo que los opositores nos iban criticando, ¿no? Y bueno, también utilizamos Facebook e Instagram según nuestros públicos. Facebook era mucho más relacionado pues a un público más o menos de 30 y pico para arriba, ese es más o menos el público que se utiliza. Era muy fácil de compartir los webinars y por ahí los transmitíamos también. Luego tuvimos la participación de personalidades súper importantes como Verónica de Película, que pasó de lo que es la tele hasta la mención de televisión en sus redes sociales también. Entonces eso también nos ayudaba. ¿Quién iba a pensar que Verónica Ionde de Película iba a mencionar algo sobre el tema de la biodiversidad y lo hizo de forma voluntaria? Y muy bien, esta es una de las últimas partes. Ya, mencionaba, tenemos que sensibilizar a estos públicos que a veces no conocen nada de nuestro tema, movilizarlos cuando son públicos poco convencidos e informados sobre una problemática técnica. Armamos este pequeño, así muy sencillo, gráfica donde tú ponías tu nombre y decías, me uno a la campaña por un Perú libre de transgénicos. Eso se imprimió y también se mandó de forma digital a muchos aliados, socios con esta carta. Esta carta te explicaba por qué era tan importante la moratoria. Una carta linda, además con este logo precioso, y en la siguiente hoja, que no la he colocado acá, por allá por el espacio, tenía todos los argumentos que habíamos elaborado con los expertos. Eso generó que personalidades como Luciano Massetti, que es un súper influencer, ¿no? Que decíamos, no se va a meter en este tema, no va a querer debatir. Gracias a muchos de los aliados que participaban de la plataforma, llegaron a Luciano y se involucró con esta foto que acá ya pueden ver, tenía más de 13.000 likes, fuera de muchas otras interacciones que tuvimos otros líderes de opinión y otros influencers. Como, bueno, Elvira Labarte también, que es una persona además muy importante, tiene mucha influencia. Y todo esto además generó que ya no solamente se vea desde el lado técnico, ya empezaba la gente a decir, oye, yo también me quiero unir, solamente porque mi influencer favorito está poniéndome esta problemática, creo que a mí también me puede afectar y empezaron a entenderlo. Eso fue increíble, rompimos la barrera técnica. Y finalmente, ya para concluir, hicimos el remate de la campaña con Sabores del Futuro. Fue una campaña muy rápida, muy linda, muy dolorosa además, porque tuvimos también bastantes críticas sobre eso, con Virgilio Martínez y con Mitsuharu Tsumura, que es de Maido, los dos cocineros más importantes en el Perú, que se sumaron a la campaña increíblemente
y hicieron fue una campaña en que decía que estos platos de futuro no tenían insumos tan importantes como la papa y el otro insumo, no recuerdo bien cuál era, pero era un insumo súper relevante dentro de la biodiversidad. ¿Qué generó esto? Que la gente diga, ¿cómo va a haber una causa sin papa? ¿Qué cosa quieres hacer? Se le tiraron encima horrible al pobre Virgilio, pero después de eso se develó. Y era, ¿qué pasa si nosotros perdemos nuestros insumos a través de este tipo de ser tan permisivos con los transgénicos, ¿no? Eso fue un poco la idea. Este video se pasó en el Congreso de la República. No solamente se debatió con publicistas que no tenían nada que ver con el tema de transgénicos, sino que se miró dentro del debate y eso hizo además que presione muchísimo más a los congresistas. Muy bien. Y bueno, acá vemos un poco la fotito, también empezamos a compartir muchísimo el punto por punto, el día por día, cuando iban al Congreso, se hacía muchísimo la comunicación, entonces sentías que era transparente al 100%, no había un silencio, ¿no? Siempre estuvimos activos. Y bueno, esto ya lo saqué también un poquito de la web de la propia CAP, ¿no? Y esto me parece bien importante, que es que no solamente se hace eso, sino después hay otros pasos más. Hay que se declaren libres transgénicos las regiones, luego que se conforme una plataforma más institucional, que se genere una comisión multisectorial. Toda campaña de incidencia tiene que tener un post. Y ese post tiene que ser institucionalidad. Es uno de los puntos más importantes dentro de nuestros objetivos. Y bueno, ya después de eso nos ha venido ahora en junio el tema de evitar que nuevamente toquen nuestra campaña, nuestra ley. Ya se ha visto, y acá lo coloco rápidamente, ¿no? Que querían hacer una modificación para que sí se vuelva a admitir el tema de las semillas transgénicas en algunos insumos. Y gracias nuevamente al trabajo inmediato y porque tenemos ya los mensajes, tenemos todo articulado y no hemos perdido la memoria sobre el trabajo que hemos hecho, pudimos activar rápidamente un plan que evitó que pase esto. Esto es un recordatorio para todos, para finalizar, que todo lo que hagamos de incidencia puede ser que regrese poco tiempo después o mucho tiempo después. Así que hay que mantener toda la información que hemos hecho en nuestras campañas. Bueno, eso fue todo, igual si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Silvana, perdón. Perfecto, excelente, excelente resumen de esa maravillosa campaña. Y ahora, al final vamos a hacer las preguntas. Ahora vamos a escuchar a David y al final hacemos las preguntas. David, ¿estás por ahí? Gracias, Silvana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ¿Cómo atento. estás, David? Adelante, adelante, te escuchamos. Bien. ¿Tienes una presentación? No lo voy a usar en honor al respeto al tiempo también para todos y todos, pero sí Ya, perfecto. quiero ir como hilando algunas cosas. Lo primero es que contarles que ahorita ya no soy joven. Fui joven hace 8 años atrás y oficialmente, como diría aquí, el- la política peruana, ¿no? Pero, ¿qué es importante de todo de este bagaje que me ha tocado vivir, ¿no? Desde los 20 y algo, ¿no? Hasta haber dejado de ser joven y ahora ya no estar desde ese ámbito que les voy a contar un poco así como medio de resumen. Y cómo es que también ahora ya más maduro, ¿no? Con más conocimiento, continuamos haciendo incidencia, pero desde otros ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que yo soy David García, vivo aquí en Pachacamac, soy un emprendedor afroperuano, trabajo con poblaciones en interculturalidad y básicamente he venido desarrollándome justamente en todo lo que es desarrollo de capacidades y de profesión soy administrador, entonces como que alguien diría, oye, ¿qué tiene que ver? No, bueno, esa es la transdisciplina. Y ahora con lo que he aprendido, yo vengo a compartir como que lo primero es que todo parte de una necesidad. La incidencia básicamente es porque o hace falta algo o no existe algo, ¿de acuerdo? O sea, si no hay, entonces ahí buscamos generar un cambio. Entonces, el primer ejemplo así súper rápido que les voy a presentar es, por ejemplo, lo que pasó con el pueblo afroperuano, ¿no? O sea, el pueblo afroperuano es uno de los pueblos con mayor limitación en el desarrollo
de sus medios de vida, ¿no? Si ustedes analizan todas las estadísticas que van a encontrar con respecto al pueblo afroperuano, van a ver que es el que tiene menos atención en salud, en desarrollo de educación, acceso, ¿no? a recursos, más la discriminación, el racismo, o sea, es una complejidad bien seria. Entonces, el Estado no tenía la vista de la población afroperuana porque la política estaba dirigida a los pueblos indígenas, ¿no? Andinos, amazónicos. Entonces, esto ha sido una lucha de larga data, ¿no? O sea, yo me sumo a acompañar este desarrollo que básicamente ha sido como la posta de las organizaciones que empezaron en los 70, 80, 90, y ahora las nuevas generaciones como nativos digitales, hemos aprendido a generar espacios en los cuales podamos incidir, ¿no? ¿Y qué fue lo primero? Y lo más, creo, complicado, converger en un punto en común, porque usualmente hay muchas organizaciones afrodescendientes que velan por los derechos de los afroperuanos. Sin embargo, nos hacía falta como un eje que nos pueda de alguna manera articular. Y antes existía básicamente una institución dentro del ministerio, pero que era limitado. Entonces, la idea era cómo escalamos esto y cómo es que se crea una política pública que pueda, primero, ubicar dónde están estas poblaciones. Porque si uno no sabe dónde está, si no tienes información, entonces tu incidencia va al aire. Sí o sí necesitas data. Entonces, en el 2016 se hizo el censo y la cuestión era, ok, vamos a utilizar todas las herramientas previas desde el 2012, y se empezó primero a ordenar, em, eh, básicamente inventariar qué capacidades tenían estas organizaciones, porque los recursos son limitados, ¿de acuerdo? Y muchas tienen como que conocimiento, tienen contactos, entonces si no inventariamos, no podemos hacer una incidencia teniendo en cuenta de que estos recursos pueden ser limitados, ¿no? Se agota, o sea, nos agotamos nosotros con el tiempo, el esfuerzo, la chamba, todo. Entonces, lo más inteligente es como que inventariar. Y luego que tienes el inventario de las capacidades instaladas dentro de las instituciones, cada quien coge como que el espacio donde va a hacer incidencia. Yo divido la incidencia en tres. Para mí, primero, la incidencia general es como que vamos a lograr un cambio desde lo más pequeño, individual, ¿no? Que puede ser desde un conflicto vecinal, familiar, hasta una movilización que atañe a grandes números de personas. Y también en este eje yo coloco lo que es si es estar en el territorio en cuerpo presente, o si es que lo puedo, o si es que desde el mundo digital. Entonces, esto se divide en cuatro cuadrantes y cada cuadrante va a definir la estrategia según el inventario que tú tengas. ¿De acuerdo? Si eres un grupo reducido en territorio, ¿qué puedes hacer? Pero si eres un grupo reducido en lo digital, ¿qué puedes hacer? Igual, si eres un grupo muy grande en el digital, ¿qué puedes hacer? Y, y en el territorio, ¿qué puedes hacer? Entonces ahí se despliegan una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vino lo interesante. Lo primero era convencer al Ministerio de Cultura que se compre el hecho de que necesitamos una variable étnica, ¿no? Entonces ahí hubo sus trabajos, ¿no? De reunirse, de plantear, de por qué era importante, con datos, ¿no? O sea, los datos del INEGI eran claros, ¿no? Éramos la población que estábamos más vulnerados y seguíamos siendo vulnerabilizados. Entonces, ya con esa data se amplió y se empezó a hacer una capacitación a la gente del INEI para que pueda abordar esta variable. El problema era definir cómo es que un afroperuano se define afroperuano cuando comúnmente en el día a día es negro, mulato, no sé, hay una serie de matices, entre comillas, que usamos comúnmente. Entonces, esa chamba, ese trabajo de sensibilización, básicamente era de la parte social, ¿no? De las organizaciones que estábamos impulsando eso. Entonces,
aquí viene el hecho de que hay tres tipos de incidencia personalmente. Lo que creo que es la incidencia general, la que es la incidencia política que va a ser para los tomadores de decisión, sí o sí, esa gente que tiene el poder y puede decidir a favor del bien común de todos los demás, y la incidencia pública como una estrategia de convencer a la audiencia de que pueda sumarse a tu causa o que pueda sensibilizarse y de alguna manera ser tu embajador de lo que estás haciendo. Entonces, cada momento va a ser desplegado dependiendo en qué situación se encuentre. Y esto de aquí lo planteo desde la experiencia, ¿no? Porque también nos ha sucedido en mis tiempos de joven, ¿no? En las campañas que hemos desarrollado con jóvenes peruanos frente al cambio climático. Entonces, va a depender del capital que tengas, ¿no? En el caso de afroperuanos, básicamente teníamos personas muy, muy mayores que tenían un montón de conocimiento, pero se desarrollaban más en campo y en grupos pequeños, porque no es que haya un montón, y la juventud ahí pudo apalancar desde ser nativos digitales. Entonces ahí se despliega otro tipo de herramientas. En jóvenes peruanos frente al cambio climático, o sea, básicamente éramos jóvenes y sabíamos todo de redes, entonces las campañas ahí empezaban como que desde Twitter, desde Facebook, ¿no? Las plataformas que habían. Y lo bacán es que si algo he aprendido es nunca pienses que es un tema exclusivo de ti, o sea, de todos los que saben y conocen el tema, porque hay otras personas que están interesadas, pero si no les llega el mensaje, entonces no apalancan tu campaña, no se suman. Por eso es súper importante la comunicación. O sea, ¿cómo? El lenguaje, ¿a quién? O sea, eso es súper importante. Y algo que también puedo sentirme súper contento es que para todo esfuerzo de hacer una incidencia en lo político, sobre todo, es aplicar como la ley del mínimo esfuerzo para el máximo impacto. O sea, usualmente como que nos centramos en hacer campañas muy grandes, pesadas, movilizar un montón de gente, cuando en realidad podríamos empezar con muy poquito y apalancarnos con cosas súper básicas para generar un movimiento. Eso de ahí es súper valioso y básicamente todo va a partir de no pensar igual, sino pensar en lo mismo. O sea, no pensar igual es, o sea, no tener que tener básicamente la misma forma de ver las cosas, sino desde lo que tú tienes contribuye, porque justamente en esa diversidad de ver el mismo problema se genera nuevas oportunidades y nuevas formas de desplegar estrategias. Eso para mí es fundamental, porque si no tenemos claro el para qué, todos nuestros esfuerzos se diluyen y nos quedamos más en la discusión de la forma y no vamos al fondo. Entonces, yo sí, algo que podría aportar es justamente cómo es que logramos desarrollar una capacidad de facilitación de espacios en los cuales, en vez de apartar y confrontar, o sea, logramos como atar, ¿no? Trenzar, y a partir de ahí construir justamente el primer punto de apalancamiento, ¿no? Y bueno, básicamente sin información no hay incidencia. Necesitamos sí o sí eh, levantar la mayor cantidad de información posible. Usualmente existen ya las políticas hechas, ¿no? Perú es un país lleno de políticas, ¿no? De leyes, pero usualmente no saben ejecutarlas o las ejecutan mal o simplemente no las ejecutan o hay un problema de que son insuficientes, ¿no? Entonces, una vez identificado, ahí es el trabajo básico, ¿no? De saber cómo se la ves a quien ver el toma. Para mí es fundamental conocer primero quién es la persona para saber cómo es que le vas a abordar. Porque lo primero, o sea, creo que la primera incidencia es conocer quién es el que va a tomar la decisión y saber cuáles son sus intereses. O sea, primero hay que empezar por ahí, porque quién sabe, simplemente de una manera hasta casi informal se pueden abrir puertas versus ir de frente a la confrontación. O sea, yo creo que para la incidencia, dependiendo y desplegando este cuadrante que les mencionaba, ¿no? Vamos a tener que establecer diferentes estrategias. Pero básicamente, o sea,
ya para ir cerrando, los recursos que tenemos, por más voluntad, por más cariño, esfuerzo que tengamos, son limitados. Entonces, como son limitados, tenemos que ser súper clave en cómo usarlos, ¿no? O sea, una incidencia no podría durar larga data porque todos trabajamos, sería una carga más, ¿no? O no todos podemos poner a tiempo al 100%, ¿no? O sea, no dejaría su trabajo, la familia, para dedicarte solamente a eso. Entonces, es súper necesario tener un grupo robusto, un equipo robusto, pero que esté comprometido con la causa. Y eso al inicio no va a funcionar, no es así. O sea, inician con los pioneros, con los poquitos. Pero la cuestión está en cómo vas construyendo justamente el grupo robusto con gente comprometida y que vaya desplegando lo que tienen como inventarios para poder desarrollar capacidades en diferentes ámbitos, porque la profundidad, ¿no? O sea, como les digo, es como un eje, ¿no? O sea, va a depender si tienes mucha presencia en lo digital o en el territorio, o si son un grupo reducido de personas o muchas personas, hay un sinfín de estrategias, ¿de acuerdo? Y siempre es como que ir yendo desde lo más cálido posible hasta hacerse notar, ¿de acuerdo? Para eso hay una serie de estrategias, pero yo quiero dejarlo ahí nomás porque también el tiempo es cruel. Y ya, no sé si alguien tiene una pregunta o algo ahí por ahí. Gracias, David. Muy interesante tu experiencia. Entonces, ahora vamos a abrir las preguntas a todos los que quieran hacer preguntas o hacer algún comentario. Yo, por ejemplo, preguntaría a los dos amigos que están acá, ¿cuán importante es que la organización que hace la incidencia tenga una reputación lograda? O sea, que sea considerada una organización fuerte, sólida, coherente, ¿no? ¿Cuán importante es esto para la incidencia? Por ejemplo, ¿qué opinas tú, Silvana? Gracias por tu pregunta, Cecilia. Súper importante ahora, apalancando un poco lo que ha dicho David, de que hay tipos de incidencia. Yo diría que especialmente lo que tú mencionas, la reputación está mucho más integrado, más importante cuando se trata de campañas de incidencia para leyes más grandes, para política y tal. Porque cuando también tratas de hacer un poquito de incidencia con grupos nuevos que se están creando y generando, quizás la reputación todavía puede ser algo que se va construyendo, ¿no? Y eso también podría ser, por ejemplo, algo que ustedes fueron construyendo al inicio en la primera gestión de la ley. Entonces, pero era algo que se iba construyendo con la reputación de los que participaban. Por ejemplo, una Cecilia Mendiola, ¿sabían cuál era el mundo de Cecilia Mendiola? ¿En qué tipo de temas ustedes relacionaban? Y muchos otros participantes, ¿no? Acá veo a Carmen Felipe Morales, que es una persona, una académica, ¿no? Muy respetable, y muchos otros aliados. Entonces, cuando la institución no tiene una reputación construida, puede funcionar muy bien la reputación de quienes están tratando de construir esa organización. ¿Y tú, David, qué dirías? Sí, yo creo que en línea lo que comenta que acaban de comentar, sí, sí, estoy de acuerdo. Aportaría que, de hecho, la reputación se va ganando según la presencia que tengan también. O sea, no solamente es qué se dice, sino cómo se dice. Y a veces tenemos como que más opción al arraigo cuando son nuestras acciones, a pesar de no ser alguien conocido, ¿no? Lo que habla, ¿no? Entonces eso ocurre en muchos espacios donde, bueno, actualmente, ¿no? En más espacios digitales, virtuales, donde hay muchas formas de mostrar lo que haces y eres un completo desconocido, pero generas vistas, ¿no? Y ahí tú puedes generar movilizaciones también y aprovecho, ¿no? Porque algo que había pasado con jóvenes peruanos frente al cambio climático fue que en un foro global por la juventud habían invitado a una persona de aquí de Perú que supuestamente iba a inspirar a los jóvenes, pero realmente no era coherente que esté. Y hicimos campaña y lo interesante fue que, o sea, uno pensaba que, bueno, se van a sumar los ambientalistas, ¿no? Y se sumaron las chicas del K-pop, las que le llaman las ARMY, y el gran movimiento de las ARMY posicionó a ser tendencia número uno en Twitter sobre este impasse de invitar a una persona que no era coherente en este espacio.
y el evento decidió que no participe, ¿no? Entonces se logró un movimiento así en corto plazo de un montón de gente que no tenía una cara, por decirlo, o un renombre, una reputación, ¿no? Sino fue el movimiento y la causa, o sea, creían que no era coherente, ¿no? Y ya. Entonces, la reputación sí, como formas, de repente en una incidencia más formal, por decirlo, va a pesar, pero no dejemos de lado que también las causas van a ser asumidas, abrazadas, si es que sí o sí se siente que hay una injusticia de por medio, ¿no? Excelente. Bueno, voy a leer algunas notas acá en el chat que dice, bueno, Virgilio es cliente de un productor orgánico de Pachacamac y también Gastón. Excelente. Claro, ellos quieren los mejores productos para sus restaurantes de alto nivel, ¿no? Trabajo espectacular, nos dice Gabriela García. A Nancy Cadillo, bien, compañeros. Nina Martínez, Silvana, un súper trabajo que hiciste. Gracias por darnos tu experiencia, que fue el cúmulo de muchas sabidurías de profesionales. Realmente valoro mucho tu experiencia porque justamente estamos en un grupo de consumidores planteando acciones para posicionar nuestro punto verde, lugar donde se expenden productos agroecológicos y que se comprometa el municipio para darnos permiso. Justamente, Nina, ya di tus datos a la persona que está haciendo, actualizando el directorio agroecológico para que se ponga en contacto contigo y puedas llenar la ficha respectiva. Bueno, acá hay manos levantadas. Primero está Carmen Felipe. Adelante, Carmen Felipe, un gusto tenerte. Adelante. Buenas noches, gracias, felicitaciones por sus exposiciones, sin duda muy valiosas. ¿Ah? Brevemente, ¿no? Yo también, como, bueno, muchos ambientalistas, he participado en diferentes marchas, protestas, ¿no? Y quería comentarles, por ejemplo, una de ellas fue con el caso de la empresa de Luchetti, no sé si se acuerdan. Sí, Todo cerca a los pantanos de Villa y que eso iba a afectar, ¿no? Y recuerdo que fuimos con gente de la red, bueno, las organizaciones ambientalistas de aquel entonces, toda la red de agricultura ecológica, y con unos polos que mandamos a hacer donde decía no consumas tallarines Luchetti, porque afecta, e inclusive fuimos a los supermercados, ¿no? Mostrando eso, y se logró, ¿ah? Porque en ese momento bueno, como ustedes saben, el presidente Fujimori, que sí había aceptado, pero el alcalde de Lima, Andrade, no estaba de acuerdo con Luchetti y logró que ella, digamos, encontró un respaldo. Pero también quisiera resaltar algo, ¿no? Del laboratorio de los transgénicos, creo que hay un personaje que debería también ser reconocido, Antonio Brac, cuando fue ministro del Ambiente, ¿no? Él justamente fue el que logró y tuvo más bien, fue combatido, digamos, criticado un poco por el entonces ministro de Agricultura, ¿no? Que decía cómo se va a dejar de traer los transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer esa, ¿no? Esa labor también, ¿no? Bueno, era un poco, gracias. quería comentar. Gracias también. Gracias, sí, así es. Bueno, voy a leer antes que entre Juan Ramón. Silvana y David nos deben asesorar en la red de lomas del Perú, incluidos defensores de las lomas Pachacamac. Siempre. Ay, qué lindo. Antonio, un héroe de nuestra biodiversidad. Sí, Antonio jugó un papel muy importante, se jugó, fue insultado por Grossman y todos los periódicos, pero siguió manteniendo su posición. Adelante, Ramón, por favor, Juan Ramón. Abre tu micro, Juan Ramón. No se te escucha. No, no te escuchamos, Juan Ramón. El micro está apagado, tiene que prenderlo. Sí. No prende su micro o no sé si se equivocó Ahora sí, levantando la mano. ya está, ya está. ¿Juan No, Ramón? Ah, no, porque sí, no. estaba con el micro, no, prendido. Ah. Sí, a ver, no sé. Ya está, Bueno, pero ya está con ya el está. micro abierto. Adelante, Juan Ramón Vega. Buenas noches y felicitaciones a los expositores. Realmente me alegra muchísimo los éxitos alcanzados en las labores de incidencia política. Yo quiero ponerme del otro lado, hacer una referencia del lado del gobierno. Cuando asumí el cargo de coordinador de la Amazonía peruana para la resolución de conflictos en la PCM, entonces nosotros teníamos
que tratábamos de conflicto llegaran a la movilización o al bloqueo. Entonces había una fase de preconflicto que se inicia con el memorial, el pedido, luego hay una parte ya de campañas, etcétera. Entonces para eso hacíamos primero un mapeo de actores, qué actores intervenían en el conflicto, cuál era su capacidad, ¿no?, de influencia en el conflicto, la legalidad de cada una de las organizaciones, la legitimidad de dirigentes, porque había pseudo dirigentes y había toda una serie de hechos en que al viceministro le hacían firmar compromisos o tener reuniones con pseudo dirigentes. Entonces había que hacer una investigación minuciosa de la legitimidad, si tenía actas y qué reclamar, y hacer una evaluación en el terreno de lo que significaba el conflicto, y luego reuniones, etcétera, y convocar a todos los responsables que tenían que ver con el asunto. Por eso es que cuando Cecilia ayer, por ejemplo, mencionó que intervenía la Contraloría, luego la Fiscalía, que quizás no estaban considerados en el mapa de actores que iban a tener un problema, por ejemplo, de los plaguicidas. Pero en el caso del poder, se convoca todos los que estén, que tengan que ver con el asunto para darle solución al tema de conflicto. Eso es lo que quería hacerles conocer como parte del otro lado de la visión que tiene el Estado o los decisores de política. También se preocupan por una información amplia y ver y convocar a todos los decisores para que Uy, Ramón, te perdimos. ya creo que me salí. Ahora, has vuelto, has vuelto. Creo que me salí. Eso era todo Sí, lo sí que te les quería escucho. mencionar. Gracias. Está mala señal, creo. No ve. Ya cerró su micro. Y la señal de Cecilia también, porque ha tenido que salir. Y Bueno, seguiremos en este espacio. Hola, si, Ceci. si Sí, hay es un la hora lim- también. es la bomba. Un limbo, me parece súper interesante cómo organizaron su campaña y creo que como defensores de las lomas ahorita estamos colgados y la red de lomas necesitamos ayuda urgente porque con todas estas leyes o disleyes o antileyes que ha dado el Congreso, toda nuestra lucha contra el tráfico de tierras se ha ido, pero por fuera de la borda. Y con este ministro de Ambiente que hay, peor todavía. Ahorita, el único que está ayudando, y no sé cómo lo está logrando, es el gerente del gobierno regional, José Tello, que tiene claro que tiene que trabajar las ACR, áreas de conservación regional. Entonces ha estado batallando con las que ya eran y está empezando a trabajar con una que ni siquiera, no una loma que ni siquiera tiene reconocimiento por parte del CERFOR, pero están ahorita en San Juan de Miraflores. De ahí le toca pasar a la de Villa María del Triunfo, que es ACR, y las municipalidades locales entregan certificados de posesión, etcétera. Y en Pachacamac tenemos 4 lomas, una magnífica ordenanza para defender las lomas y no hacen absolutamente nada. Entonces, yo creo que ya nos va a tocar denunciar al alcalde por omisión de funciones y a todos los funcionarios de la ley y ponerles así denuncias funcional, civil y penal para que se asusten, porque cero conciencia. Entonces yo ya no sé qué más hacer. Ahí, Gabriela, pucha, sí, de hecho la temática que ustedes desarrollan es bien compleja, pero también es bien chévere o interesante pensar de que quizás podamos tener un poquito más de presión ciudadana también si se entiende un poco la importancia de la loma como tal, o sea, como ecosistema, ¿no? Creo que la gente cree que está ahí de adorno, ¿no? Y tienen funciones bien importantes. ¿Y qué pasa cuando se cambia la zonificación también? Cuando
cuando respondemos finalmente sin mucho, aceptamos la venta de terrenos, ¿no? Ilegal y todas esas cosas que están afectando finalmente a las lomas. Creo que por ese lado también está bueno ver el tema de la sensibilización para que más gente presione y de repente gente también que tenga un poquito más de exposición, ¿no? Claro. Eso es un punto importante, porque ahorita tu parte legal, antes, por lo menos, los congresistas, por más que eran lo que eran, tenían vergüenza, ¿ya? Pero así, siendo yo bien abierta y bien sincera, ahora es más difícil generar vergüenza en los equipos políticos. No, 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 ahorita están bien complicados, entonces trabajar con el político es una tarea diferente a la con la que trabajamos antes, ¿no? Sí, definitivamente sí, porque o sea, están coludidos con los traficantes. O Exacto, sea, son parte de ah, muchos casos. y ahorita, por ejemplo, ¿no? Que Sí, ya liberaron regresó, gracias. el Perdón. transporte público y como ahora están matando a los transportistas ya se han dado cuenta que esos congresistas son armas de doble filo. O sea, ¿de qué me sirve tener la vía libre si me van a matar? Y lo mismo pasa con nosotros los defensores ambientales, ¿no? O sea, nos amenazan y yo tengo que mantenerme en Pachacamac perfil bajo, ¿ah? Yo hay cosas que no puedo hacer, yo no puedo firmar cartas, que no me conozcan los comisarios, etcétera. Porque hay una tremenda red de corrupción donde están los alcaldes, la policía, los comisarios, jueces y fiscales retirados y activos. Entonces, y en Lima Norte ni hablar, ¿no? Entonces, necesitamos hacer algo más como para traducirle a la gente los servicios ambientales. Ahí les he compartido una entrevista que me hicieron en Canal 9 que prácticamente, o sea, me he enfocado en explicarle a la gente el ciclo de vida de la Mancae para que entienda la gente la delicadeza de las plantas que hay dentro de las lomas. Porque si yo les hablo de servicios ecosistémicos, de ecosistema frágil, son conceptos chinos. Pero como la Mancae es el símbolo de Lima, al explicar la Mancae y personalizarla como una mujer, ¿no? Eso hace más asequible. Entonces, tenemos que hacer eso todos los lomeros, escoger pues diferentes plantas para hablar de los beneficios que da el ecosistema, para que así lo entiendan y que se porten bien cuando van a la loma, pues no que vayan con perros que tiren la basura, que llevan con una radiazo gigante haciendo una bullaza que espantan a todos los pájaros. Porque no hay gestión. Pachacamac no tiene gestión de sus lomas. Son más de 7.000 hectáreas y la única quebrada que tiene gestión es una quebrada de la loma El Lúcumo, que esa loma tiene como 700 hectáreas. Las otras, cero gestión. Sí, pues así es. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Gabriela. Disculpen, a mí se me fue la conexión. Estoy ahorita con el teléfono. Mil disculpas, pero así son las cosas tecnológicas que a veces nos sorprenden. No sé si faltaba algún otro comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Yo sí quería aportar a lo que estaba hablando Gaba hace un ratito. Miren, Perfecto. a nuestras estrategias tenemos que ponerle un poco de innovación, sobre todo innovación social, o sea, desde la gente. Si le damos vuelta en el caso de las lomas, ¿no? Donde existe mucho tráfico de terrenos, pero a pesar de eso hay mucha gente que va a las lomas. Entonces, si hackeamos en la misma lógica de la posesión, o sea, cada visitante podría ser, entre comillas, un posesionario de la loma y puede ir a visitarla siempre y cuando cumpla como requisitos para que, entre comillas, es parte somos socios de la loma, por decir, ¿no? Pero no es para una construcción, sino es para una vivencia. No sé, como ir pensando en una narrativa mientras vamos generando un movimiento ciudadano desde quien no solamente usa la loma, sino vive de la loma. Entonces ahí se va construyendo una narrativa. No sé, podemos pensar, ¿no? Eso es lo que se me ocurre ahorita, pero mientras más cabezas hayan, podemos diseñar cosas más bacanas. Yo diría Porque que sabemos que desde el Estado, ahorita con este Congreso, va a ser imposible ir y seducirles con una propuesta bacán.
Entonces, quizás tendríamos que movilizar más a la gente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay ningún otro comentario ni algo más para agregar, pero a ver, dice Gabriela, tenemos FB, Facebook ¿y qué? ¿Y qué más, Gabriela? Instagram. Claro, como defensores de las lomas tenemos Facebook e Instagram. Yo tengo ambos, pero también he abierto un TikTok, porque me han enseñado TikTok y ya estoy disfrutándolo un montón. Como Hay Lucho un mon- Bomero, con los sí, plaguicidas. hay un montón de información, o sea, la gente del peruano se mueve muchísimo con TikTok y estoy viendo un montón, a mí me encanta, pues soy antropóloga, las fiestas patronales, entonces me estoy encontrando, se he puesto like, yo quiero ver eso, un montón de videos patronales, me enteraba horrible los incendios cómo ocurrían por todos lados porque ahí se difundía muchísimo más y ahora con la situación, la de estos últimos días, todo sale en TikTok, Así es, todo el sale en TikTok es TikTok. formidable. Mira, para la campaña del monitoreo ciudadano, cuando recibimos la primera cebollita china llena de un color azul, cuando Jaime Delgado sale en el TikTok mostrando y sobando la cebollita con un papel blanco y diciendo, mire, esto es lo que están comiendo y esto es Mancozeb, esto causa disrupción en el sistema endocrino, etcétera, etcétera, ese TikTok alcanzó en menos de 5 días 5 millones de vistas. O sea, el TikTok es un instrumento súper poderoso. Entonces tenemos que aprender a usarlo, saber, porque no es que tú te presentas así tieso y hablas y así solamente hablas. No, tienes que tener un manejo escénico realmente. Yo el otro día compartí un video que me encantó de una niñita de las alturas de Cusco, creo que era de Apurímac, ¿no? Que vivía con su mamá en una comunidad y las dos, la mamá y ella, hablando en quechua y a veces en castellano, muestran cómo cultivan la papa. Ese es Solicha. ¡Ay, esa Solito. Soledad Cejo, es una capa! Es increíble y la chiquita ya viajó a Europa y qué sé yo, y tiene un poder de llegada tremendo, porque tú necesitas tener una forma de ser en el TikTok, no es que te sientas como acá y hablas, no, 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 eso no es así, tienes que tener cierta mímica, cierta histrionidad, ¿no es cierto? Es bien importante. Y bueno, y tenemos que alfabetizarnos, sobre todo los que no somos nativos digitales, tenemos que alfabetizarnos en eso y utilizarlo, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Alguno dice que yo... Sí, ahí le veo a Pero- Carmen Felipe. Buenas tardes, señor David. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí, claro, adelante. Soy la señora Marilú, la presidenta de la Ollita Común Estrellitas de Alegría. Bienvenida. Mi pregunta es, no sé si escuché que estaban tocando un punto sobre los terrenos. Quisiera preguntarle, y yo estoy ahorita en un problema de donde yo vivo. En donde yo vivo, ya vivo desde el 2012. Y ya, y acá tengo un problema con una tercera persona. Y por ahorita, nosotros nos visaron nuestro plano en la municipalidad de Caraballo, nos dieron credenciales a la junta directiva y todo. Pero ¿qué pasa? Que esta tercera persona, se metió acá y nos hizo el problema, nos anuló el plano y todo un caos, ¿ya? Y siempre hemos venido presentando documentaciones en la municipalidad y nunca nos quisieron atender, nunca nos quisieron visar de nuevamente el plano. ¿Y qué pasa? Que a esta tercera persona, este año, en este año que estamos en el mes de julio, le visan en un plano en donde nosotros ya tenemos una organización hecha y hubo un plano visado acá. Y yo quisiera saber que si alguien me pueda dar un alcance, ¿qué puedo hacer en este caso? Y en el plano que a la señora lo visan su plano, nosotros y a otras personas lo pone como terceros. O sea, el sitio donde nosotros vivimos años lo pone como terceros. Y nosotros vivimos acá, yo vivo acá, como cocino, me duermo, me voy al mercado, regreso, me voy al trabajo, regreso. Pero esta tercera persona no vive acá.
Entonces, encima de nosotros, ella ha hecho otra organización. A ver si por si alguien me puede dar un alcance. La verdad, no sé qué hacer en estos momentos. Ahí lo que pasa es que la posesión no es propiedad. Mm, Y mm. la propiedad, o sea, la posesión se puede tramitar en terrenos del Estado que pertenecen que están registrados en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Entonces, toca revisar la propiedad del predio, saber en el plano catastral qué es lo que figura tanto en la Superintendencia de Bienes Nacionales como en SUNARP. Y en base a eso es que se inician los trámites de posesión y el propietario que figure en alguna de estas dos es con ese que se deben hacer los trámites y las gestiones. Y lo que estamos teniendo nosotros en cuenta en Lima en general es que en el gobierno de Alan García, Alan 1, se rehizo reconocimiento de comunidades campesinas de altura. En el caso de Pachacamac y Lima Sur es Huarochirí, pero en el caso de Lima Norte es Canta. Entonces, comunidades campesinas, disque de costa, reciben el reconocimiento del Estado, se les entrega en posesión, en usufructo para fines agropecuarios, tierras, y después ellos lo que comienzan a hacer es, como nosotros somos comunidades de Canta o de Huarochirí, entonces estas tierras son Huarochirí. Y las municipalidades de arriba, que ya pertenecen a gobierno regional Lima provincias, empiezan a dar visaciones porque quieren, además tienen interés de usurpar jurisdicciones territoriales a Lima metropolitana. Y estos son unos mafiosos de cuello y corbata y están metidos en el Congreso. Están metidos en el Congreso. Entonces, la municipalidad distrital no tiene muchas posibilidades, salvo que esté coludida o que ustedes no estén haciendo bien la gestión. Si me puede hacer llegar la información de su documentación, le escribo mi WhatsApp, Marilu, mi correo, Tu WhatsApp. sí, por WhatsApp, 951304912. Ya, Ya, aportando lo que Gaba dice, es súper importante ver la ruta justamente, porque sin información no podemos hacer la incidencia, como les decía. Y ahí la claro, ruta la está sí, planteando Gaba Yo súper llegué claro. sí, ayer, Claro. yo yo tengo llegué una ayer hasta amiga, bienes nacionales, señorita. han ido a bienes nacionales y bienes Yo llegué nacionales, ¿qué ha ayer a bienes dicho? nacionales. Esa es la Superintendencia de Bienes Nacionales. Miren, en ese tiempo me dijeron de que la mitad del cerro, porque vivimos en un cerro, que la mitad del cerro lo pertenecía al Estado y la mitad pertenecían a la comunidad de Chicamarca, Ujú. porque donde estamos viviendo en el 24 y medio de Caraballo, kilómetro 24 y medio, a la margen derecha, que es para el cerro, pues, ¿no? Pero me dijeron que iban a venir y como de ahí yo viajé, ya me desinteresé y ya no pude ir más a preguntar. Claro, entonces lo que es de bienes nacionales tienen que hacer los trámites con bienes nacionales y lo que pertenece a Jicamarca tiene que hablar con la comunidad campesina. Y ahí hay una división. Hay una buena porción de comunidades Jicamarca que, por ejemplo, está en Lomas y defiende las Lomas y hay otra porción de la comunidad de Jicamarca, que es arriba, que sí está traficando con tierras. Entonces, no sé específicamente en qué zona está usted, pero si me brinda la información, conozco una persona que trabaja en la Municipalidad de Caraballo y que, según lo último que me dijo, o sea, la Municipalidad de Caraballo, por ejemplo, sí está participando de la mesa técnica de Lomas. Hay una funcionaria joven que viene y participa de las sesiones, pero esta es funcionario de otro Ya, nivel y ¿me que podría dar si me este da la número de información, WhatsApp para sí, poder enviarle la documentación? lo he escrito en el chat, lo he escrito en el Yo lo chat, vi. 952304912. No se Ya. escucha, también está mal la señal. Ya ahí está, en el texto está escrito el número. Entonces, 952-304912. También Silvana ha dejado su correo si quieren hacerle alguna consulta, silvanadeloseros@gmail.com. Y bueno,
Yo creo que con esto también está el email de David, que está en el chat, por favor, para que lo chequen, para cualquier consulta adicional de garciafuentes@gmail.com. Bueno, amigos, muchas gracias por participar en este interesante taller. Espero que hayamos nosotros intercambiado experiencias valiosas para todos ustedes y bueno, y nos sentimos muy agradecidos por nuestros ponentes que nos han dado una visión muy interesante de las experiencias valiosas que han tenido. Por mi parte, me despido hasta una próxima oportunidad y que la pasen bonito y nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias Muchísimas con gracias. todos. Nos vemos en los Muchísimas gracias. siguientes talleres Muchas del CAP. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, Carmen Felipe, gracias. Gracias. Chao, Silvana.